A los directores y productores de Hollywood les encanta contar historias sobre cómo se forman largas colas de actores famosos para interpretar algún papel en sus películas. Pero esto siempre no es así, y en algunas ocasiones uno o más actores han rechazado papeles aunque luego se hicieran muy populares. Hoy vamos a ver top 10 actores que rechazaron grandes papeles y se arrepintieron de ello. Si te consideras un verdadero teener, dejarás tu like antes de que comience el vídeo. Esto es algo que solo hacen los teeners de verdad, porque ellos ya saben que les va a encantar. Jack Sparrow, Piratas del Caribe. Seguramente no podrás imaginarte a otra persona para ser Jack Sparrow que no sea Johnny Depp. Y de hecho muy pocas personas saben que el papel en realidad fue escrito para Hugh Jackman. Los directores finalmente rechazaron la idea porque el actor no era tan conocido fuera de Australia. Y entonces el papel fue ofrecido a Jim Carrey y Matthew McConaughey, quien finalmente rechazó la oferta y por suerte para todo el público el papel recayó en Johnny Depp. John McClane, Duro de Matar. En Hollywood siempre ha existido el rumor de que el primer elegido en recibir una oferta para encarnar al policía John McClane en la película Duro de Matar fue Arnold Schwarzenegger. En un principio la película se llamaría Comando y Arnie rechazó la oferta por cuestiones éticas. Y es que los principales villanos de la película eran terroristas con acento alemán, acento que, como es sabido por todos, Arnold también tiene. Tras su negativa, el papel fue ofrecido a Sylvester Stallone, Harrison Ford y Don Johnson, pero finalmente terminaron dándoselo a Bruce Willis, quien por aquel entonces no era tan famoso y estaba más especializado en comedias. Jack Dawson, Titanic. El director de Titanic, James Cameron, insistía en que Matthew McConaughey tenía que interpretar el papel de protagonista de su película, pero cuando el actor estudió el guión se negó, ya que la idea no le atraía demasiado. Cameron le dio una segunda oportunidad y le dijo que si no lo hacía se arrepentiría de por vida. Sin embargo, el actor ni tan siquiera le respondía a sus llamadas. Así que Leonardo DiCaprio, segundo en la lista, interpretó este papel y la película ganó 11 Oscars. Curiosamente, Christian Bale y Macaulay Culkin también hicieron las pruebas de selección para interpretar a Jack Dawson. Bruce Wayne, Batman. Todo buen aficionado al Caballero Oscuro sabe que Michael Keaton interpretó al Hombre Murciélago en esta película de 1989, pero no mucha gente sabe que Mel Gibson tuvo en su mano encarnar a Batman. Por aquel entonces Gibson ya era una superestrella y se podía permitir qué papeles interpretar, así que se lo pensó y afirmó que la película sería un fracaso. El tiempo obviamente le dijo que no estuvo muy fino, ya que la película fue todo un éxito y obtuvo una recaudación en taquilla de $400 millones. Django. Antes de que Jamie Foxx obtuviese este papel, los creadores de la película se lo ofrecieron a Will Smith. En un principio, el príncipe de Bel-Air aceptó la oferta, con la condición de que reescribieran la trama, ya que consideraba que algunas partes de su guión debía tener más protagonismo. Los guionistas se negaron a modificar nada, y el papel terminó siendo interpretado por Jamie Foxx. Eso sí, después de que Idris Elba, Chris Tucker, Terrence Howard, Michael Kenneth Williams y Tyrese Gibson rechazaran el papel. Dr. Robert Neville. La película Soy Leyenda estaba programada para salir a mitad de la década de los años 90 y por aquel entonces los principales candidatos para interpretar al Dr. Robert Neville fueron Tom Cruise, Michael Douglas y Mel Gibson, aunque finalmente quien firmó fue Arnold Schwarzenegger. La trama de la película, al igual que la que salió finalmente, era demasiado oscura y casi no tenía diálogos durante la primera hora. En aquella época, que todo eran películas de mucha acción, era casi imposible que alcanzara el éxito y se canceló su rodaje. En el 2002 el proyecto volvió a cobrar vida, esta vez con Will Smith como protagonista y Arnold fue el productor. Pretty Woman. Cuando alguien habla de esta película, nadie puede imaginar a otro que no sea Richard Gere para el papel de Edward.
Sin embargo, Al Pacino estuvo bien cerca de serlo, tanto que incluso ensayó junto a Julia Roberts varias veces hasta que decidió que ese papel no era para él. Después de este, Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis y Denzel Washington pasaron por varias pruebas, hasta que al final la misma Julia Roberts convenció a Richard Gere para que participara en el proyecto. Pero no solo hubo problemas con el papel masculino de esta película. La compañía Disney, dueña de la productora de la película, rechazaba a Julia Roberts e invitaron a varias actrices a realizar las pruebas. Diane Lane empezó a rodar la película, pero sus conflictos con el equipo de rodaje la hicieron abandonar el proyecto. Michelle Pfeiffer se negó a interpretar a una prostituta, y al final Julia Roberts, con 21 años, obtuvo el papel, y además fue, como hemos comentado antes, la encargada de convencer a Richard Gere para que apareciera en la película. Charles Manson. Manson, el retrato de un asesino. En los años 70, cuando el director Martin Scorsese estaba en pleno rodaje de Taxi Driver, recibió una llamada del director Tom Cruise para que interpretara a Charles Manson en su película Manson, el retrato de un asesino. Aunque en realidad Scorsese no se parecía mucho a Manson, su look hipiesco barbudo era muy parecido al de aquel personaje. Finalmente Scorsese tuvo que declinar la oferta porque se llevó unos sustos bien gordos. En 1977, cuando Jodie Foster fue nominada al Oscar por Taxi Driver y el director había aceptado interpretar a Manson, recibió varias amenazas de muerte por parte de familiares y admiradores del acusado por conspiración de asesinato. Finalmente, Martin tuvo que acudir a la gala de los Oscars protegido por agentes del FBI. Rechazó el papel y finalmente fue interpretado por Steve Railsback. Christian Grey, 50 sombras de Grey. Parece que los personajes muy queridos en los libros deben ser bastante codiciados en el mundo del cine, y es por ello que el papel de Christian Grey se convirtió en un verdadero desafío para muchos actores. Robert Pattinson, entre muchos, se ofreció para hacerlo. Sin embargo, el director le rechazó porque consideró que después de su tierno papel en la saga Crepúsculo, no encajaba para nada en este papel y los espectadores no lo tomarían en serio. Ryan Gosling, que fue el elegido, dijo por su parte que no le interesaba nada el proyecto, y como resultado a esto se le ofreció a Jamie Dornan. Michael Corleone, El Padrino. Los directivos de Paramount querían ver en el papel de Michael Corleone solo actores populares de aquella época como Warren Beatty o Robert Redford. Sin embargo, después de la negativa de ambos, se le ofrecieron a Dustin Hoffman, que se negó por no querer ponerse en la piel de un mafioso, ya que según él podría afectar a su imagen. El director Francis Ford Coppola desde el principio pensó que Al Pacino era el candidato ideal, pero en aquel momento el actor no era muy conocido, y aunque en un principio el estudio se opuso ante la negativa de los demás actores, tuvieron que contratarle tan solo 3 semanas antes de que empezara el rodaje.